Durante esta serie hemos hablado de las aplicaciones más utilizadas por los menores, pero el mundo digital adolescente cambia constantemente. Hay aplicaciones que hoy parecen imprescindibles y dentro de 2 años casi nadie las usará. Otras desaparecerán y otras cambiarán sus funciones. También aparecerán otras nuevas, sin que muchas familias sepan ni siquiera qué son. Pero el objetivo no puede ser aprender una lista cerrada de aplicaciones. El verdadero objetivo es entender cómo funcionan los riesgos digitales, el anonimato, la viralidad, los mensajes privados, la presión social, la búsqueda de validación o el contacto con desconocidos. Las aplicaciones cambian, pero muchas dinámicas de riesgo se repiten. Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast sobre educación sexual. Soy Tania Alcaide, psicóloga, sexóloga y especialista en la prevención de los efectos de la pornografía. Y en este espacio comparto información, herramientas, reflexiones para ayudar a familias y profesionales a acompañar la educación sexual y emocional de niños, niñas y adolescentes desde una mirada cercana, crítica y basada en ciencia. Hoy vamos a hablar de algunas aplicaciones que quizás no son tan conocidas por algunas personas adultas, pero sí son muy usadas por los adolescentes. Comenzamos. Snapchat. La falsa idea de que todo desaparece. Snapchat es una aplicación de mensajería y redes sociales muy popular entre los adolescentes. Permite enviar fotos, vídeos y mensajes que, en teoría, desaparecen después de verse. Es la principal característica de esta red, en la mensajería efímera, donde estas imágenes o mensajes pueden ser accesibles solo durante un tiempo determinado, como por ejemplo 24 horas, que lo eligen los propios usuarios. También incluye filtros y efectos, que precisamente eso es lo que más llama la atención, sobre todo de los más pequeños, y también se pueden hacer videollamadas y publicaciones temporales llamadas historias. Durante años fue una de las aplicaciones favoritas entre adolescentes porque era divertida, daba la sensación de privacidad y sobre todo espontaneidad. Aunque ya no sea una app tan popular, sigue siendo importante. Es cierto que ha perdido muchísimo terreno frente a TikTok o Instagram, pero sigue utilizándose mucho para conversaciones privadas, envío rápido de fotos, teniendo en cuenta esta característica de la mensajería efímera. También los filtros siguen llamando mucho la atención, pero desde luego que también favorece algo que ya no parece tan inocente, que son las dinámicas del sexting adolescente, que recuerdo que es este envío o recepción o compartir fotos íntimas de manera voluntaria, que luego pueden llevar a otros riesgos, como es evidente. Para mí, el gran problema de Snapchat es la falsa sensación de seguridad. Muchos menores creen que si desaparece, pues no pasa nada, pero eso no es verdad, porque las imágenes pueden capturarse, grabarse, reenviarse o guardarse antes de desaparecer. De modo que, pues, los riesgos obvios son la difusión de imágenes, una vez más, la sextorsión que puede darse, la presión para enviar fotos, esa sexualización de nuestras menores y la exposición también a desconocidos. Debemos hacer entender a nuestros hijos e hijas que lo digital casi nunca desaparece del todo. Y en estos casos, una vez más, las recomendaciones familiares son hablar claramente sobre intimidad y consentimiento, explicar que una imagen enviada deja de estar bajo nuestro control, revisar esa privacidad y la ubicación, desactivar que desconocidos contacten con nuestros menores y hablar sobre presión grupal y el sexting. Es cierto que no hay que transmitir miedo, y yo sé que es difícil, pero sí que les podemos dar una dirección, un criterio, simplemente que conozcan los riesgos que hay para que en caso de que suceda algo lo detecten rápido y puedan compartirlo con nosotros. Ahora le llega el turno a la aplicación Kik, hablar con desconocidos como si fuera normal. Kik es una aplicación de mensajería que permite hablar con otras personas usando solo un nombre de usuario.
No hace falta compartir el número de teléfono y eso significa que un menor puede hablar con desconocidos de forma muy sencilla. La clasificación oficial de esta aplicación es para más de 13 años. ¿Y por qué nos preocupa tanto esta aplicación? Pues lleva años siendo señalada por expertos en seguridad infantil porque combina varias cosas muy peligrosas. El anonimato, el contacto fácil con desconocidos, de hecho es el objetivo, poca supervisión y ausencia de controles parentales. Esto me parece una barbaridad porque si su clasificación es para más de 13 en adelante hasta 18 siguen siendo menores de edad. ¿Cómo tiene ausencia de controles parentales? Una barbaridad. Esta aplicación apareció vinculada a numerosos casos de abuso sexual infantil investigados internacionalmente. Y, lógicamente, refuerzan la idea de que los riesgos principales de esta app es, una vez más, el grooming, la manipulación emocional, los depredadores sexuales campando a sus anchas, exposición a contenido sexual, el envío de imágenes y la violencia y el acoso. El problema es que muchos adolescentes sienten que hablar con desconocidos online es algo divertido y completamente normal, y no siempre son conscientes de que detrás de una pantalla cualquiera puede fingir ser otra persona. De modo que ahí estamos las familias para explicarles todo eso. Retrasar al máximo el uso de aplicaciones basadas en el anonimato, hablar sobre manipulación y engaño online y explicar que no todo el mundo es quien dice ser. Yo recomiendo siempre a las familias, una vez más, ese interés genuino y preguntarles regularmente con quién hablas realmente a través de estas aplicaciones. Ningún menor debería navegar solo en plataformas diseñadas para contactar con desconocidos. Ahora vamos con las aplicaciones YOLO y Teyonim, cuando el anonimato elimina la empatía. Todas estas aplicaciones las vais a tener en la descripción del episodio. YOLO y Teyonim son aplicaciones basadas en mensajes anónimos. Permiten que otras personas envíen preguntas, opiniones o comentarios sin revelar quiénes son. Teyonim incluso se vende como el lugar más honesto de Internet. Y ahí está precisamente el problema. Pero ¿por qué atraen tanto a los adolescentes? Pues lógicamente porque se mezcla la curiosidad, una vez más esa validación social, la necesidad de aceptación y la presión grupal. Muchos adolescentes entran buscando diversión, pero a veces terminan expuestos a dinámicas muy dañinas. Ciberacoso, humillaciones públicas, insultos anónimos, violencia psicológica, comentarios sexuales, amenazas. El anonimato reduce muchísimo la empatía. Cuando una persona siente que no habrá consecuencias, es más fácil que diga cosas crueles. Con estas aplicaciones, las recomendaciones a las familias son, como siempre, hablar sobre cómo afecta emocionalmente el anonimato, lo que somos capaces de hacer cuando estamos solos delante de otra persona o cuando estamos amparados por un grupo o peor aún, cuando estamos amparados por el anonimato que nos da la red. Tenemos que explicarles que honestidad no significa agresividad. Les tenemos que enseñar a identificar dinámicas tóxicas, por supuesto revisar la privacidad de la aplicación, la ubicación y estar atentos a sus cambios emocionales tras el uso del móvil. A veces una pantalla permite decir cosas que nadie se atrevería a decir cara a cara, y esto, desgraciadamente, nos está minando como sociedad. Hablamos ahora de YouTube Kids y el mito del entorno completamente seguro. YouTube Kids es la versión infantil de YouTube y está diseñada para que los niños más pequeños accedan a contenido supuestamente adaptado a su edad. Pero YouTube Kids no es un YouTube filtrado. Incluye dibujos, canciones, videojuegos, vídeos educativos y herramientas de control parental. Su clasificación oficial es para más de 4 años. ¿Y entonces es una aplicación segura? En general, podemos decir que sí, que es bastante más segura que el YouTube normal.
pero eso no significa que sea perfecta, ni mucho menos, porque el contenido sigue dependiendo en gran parte de los algoritmos automáticos. Durante años han aparecido, y sigue haciéndolo, vídeos perturbadores, violentos o extraños, podríamos decir, camuflados como contenido infantil. Así que es cierto que puede aparecer contenido aparentemente infantil, pero inadecuado. Por supuesto, los riesgos de la sobreestimulación, el consumo excesivo, la publicidad que también hay y los vídeos manipulados para atraer a menores. Y si esto ocurre con la versión infantil, en la normal, que muchos menores consumen, los riesgos aumentan. Os pondré algunos ejemplos, como una serie de dibujos, son vídeos muy cortitos, pero que se han hecho virales, que se llaman Skibidi Toilet. Lo más llamativo es uno de los personajes, es una cabeza saliendo de un retrete. Hay otro tipo de personajes, pero la cuestión es que tienen un comportamiento absolutamente grotesco. Hay una violencia normalizada en su forma de proceder y ya digo, se ha hecho viral y ha sido consumido por miles de menores sin que incluso las familias fueran conscientes de que no era un contenido adecuado para los menores. Otro ejemplo está en el brain rot. No sé si os suena ballerina capuchina. El término brain rot se refiere directamente a podredumbre cerebral en esta traducción que se hace. Ballerina capuchina es una figura de una bailarina, una humana bailarina, pero la cabeza es de una taza de capuchino y este nombre tan dulce, ballerina capuchina. La cuestión es que igual son cosas que carecen de lógica, irreales absolutamente, pero bueno, se han hecho tan virales, tan populares, que incluso hay un espectáculo con los personajes de disfraz que también ha sido pues masivo, ¿no? Y que las familias lógicamente han llevado a sus menores a disfrutar de estos espectáculos cuando no aportan nada, pero sí que les mantienen enganchados durante horas a estos contenidos en YouTube. Y por último, otro ejemplo de los frutidramas. Salió hace poco en televisión y yo creo que es la evolución del brain rot, porque tenemos a un chico que es un plátano súper fortachón y una chica que es una fresa, por supuesto, muy sexy. Reproducen todos los estereotipos relacionados con los papeles de ella y de él, y lo peor de todo es que cuentan historias que en principio nos atraen, pero hay violencia. El plátano novio pega a la fresa que es su novia, ejercen control sobre su ropa, sobre con quién va, y son realmente dramas, pero violentos, y que como llaman la atención, pues son consumidos de una forma masiva. Así que tenemos a nuestros menores, niños y niñas de corta edad incluso, consumiendo estas imágenes, estos vídeos carentes de lógica, pero que reproducen patrones de comportamiento ya no solo inadecuados, sino violentos. Y aquí quiero haceros también una apreciación que, si queréis, podéis buscarlo en YouTube. Todo lo que hay para menores, todo, tiene su versión pornográfica. Os doy dos ejemplos que podéis buscar su versión X, podríamos decir, y es, no sé, Bart Simpson, la familia Simpson, o Peppa Pig. Si nuestra hija o nuestro hijo están viendo los dibujos de Peppa Pig en el YouTube normal, que sepáis que con el hashtag de Peppa Pig, pues le puede salir algo de esto. ¿Qué pueden hacer las familias? Pues no usar YouTube Kids como la niñera digital y tener en cuenta las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría de no pantallas hasta los 6 años. Si lo utilizan, pues supervisar los contenidos de vez en cuando, activar temporizadores, bloquear canales inadecuados y priorizar el acompañamiento frente a una vigilancia automática de una pantalla, porque ningún algoritmo sustituye la presencia adulta. Lo más importante, tener en cuenta que las apps cambian todo el tiempo. Y aquí está probablemente la idea más importante de todo el episodio. Las aplicaciones cambian constantemente. Desaparecen algunas, otras se transforman, otras copian funciones entre sí.
y dentro de poco habrá otras totalmente diferentes. Por eso, educar digitalmente no consiste en memorizar aplicaciones, consiste en entender cómo funciona el anonimato, cómo actúan los algoritmos, cómo aparece esa presión social, cómo se construye la autoestima online. Y que todo esto requiere que estemos ahí para acompañar emocionalmente a nuestros hijos. No podemos estar presentes en cada conversación, en cada vídeo o en cada mensaje que reciben nuestros menores, pero sí podemos construir algo muchísimo más importante, que es el criterio, la confianza y sobre todo la capacidad para pedir ayuda. Porque la solución no es criar hijos con miedo a Internet, es que entiendan Internet. Y eso solo ocurre cuando las personas adultas dejamos de mirar hacia otro lado. Gracias por compartir una vez más este rato conmigo. Si este episodio te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte y que lo compartas con otras familias, docentes o profesionales. Como siempre digo, una conversación a tiempo puede marcar muchísimo la diferencia. Y si tienes dudas o temas que te gustaría que tratara en próximos episodios, puedes dejármelos en comentarios o escribirme directamente. Nos encontramos en el próximo episodio.